Muy buenos hermanos y amigos, una vez más para la clase sobre el libro Los Ministerios y el Discipulado en la Iglesia Normal. En la lección anterior hablamos de los sistemas de gobierno locales. Hoy vamos a entrar al gobierno de Dios. Vamos a andar en este tema. Y quiero que pongan mucha atención porque tristemente en la iglesia evangélica se ha desvirtuado muchos conceptos de lo que es el principio apostólico en el quehacer de la iglesia, tanto del pluralismo ministerial como de las normas bíblicas que deben regir en el gobierno de Dios, que es una teocracia adaptada a la realidad de la iglesia que hoy se ha perdido por nuevas estructuras alejadas mucho del contenido bíblico y de las enseñanzas apostólicas. Vamos a hablar del gobierno de Dios y lo vamos a definir muy claro. Está en la página 51 del libro que se llama Los Ministerios y el Discipulado en la Iglesia Normal. Así que entremos al tema y ponga mucha atención al mismo. En la lección de hoy de los ministerios y el discipulado en la Iglesia Normal, vamos al capítulo 5. Hoy vamos a analizar el gobierno de Dios. La democracia es el sistema de gobierno en donde la mayoría manda, aunque, por escuchar a la mayoría, muchos jueces y reyes en Israel perdieron la bendición de Dios y cayeron en la esclavitud. Así que, no siempre la asamblea tiene la razón. A veces actúan contrariamente a la verdad, influenciados por filosofías huecas que le comen el cerebro para llevarlos por el camino torcido hacia el caos y la destrucción. La democracia es hermosa, pero cuando hay madurez y educación. Pero cuando reina la ignorancia, inmadurez y descontrol, esa democracia se convierte en el medio más apto para el libertinaje, la corrupción y hasta la dictadura. Por lo tanto, no podemos basar todo el gobierno de Dios en una democracia absoluta. Pero hablemos de la teocracia en el Antiguo Testamento. Dios, al establecer un gobierno para su pueblo, no tomó en cuenta la opinión del hombre. Él conocía las debilidades humanas y a él no le importaba lo que el hombre pensara, reconociéndolo como carnal y pecador. Él tenía su plan para restaurar la naturaleza viciada y le importaba la necesidad del hombre prioritariamente, mayormente en lo espiritual. Fue por ello que resuelve crear una vida mediante la cual el hombre se pudiera redimir de su pecado, a fin de que se sometiera voluntariamente a su señorío, formando un pueblo bajo el mandato de su Hijo amado Jesucristo. Dios llama a Moisés y en el monte Sinaí le entrega las leyes para que su pueblo, una vez liberado de la esclavitud de Egipto, viviesen bajo el dominio del Todopoderoso. Es ahí en donde se forma la teocracia, el gobierno de Dios a través de las leyes y lideratos por él mismo. Una vez en la tierra prometida, Josué sustituye a Moisés y se establece la etapa de los jueces. Recordemos que Moisés, aunque hacía cumplir las leyes de Jehová, no tenía todo el poder en sus manos. Él había organizado al pueblo poniendo ancianos que lo ayudasen a gobernar. Estableció un sistema similar al discipulado cristiano. Puso líderes sobre los 10, los 50, los 100 y los 1000. Con Josué nace el período de los jueces. Estos eran juzgadores y voceros de Dios que guiarían al pueblo bajo las leyes y normas establecidas en las leyes del Pentateuco. Hubieron muchos jueces. Algunos de ellos fallaron, pero ¿qué hacía Dios cuando sus líderes fracasaban en la teocracia? Los eliminaba y ponía a otros.
pues todos, incluso el líder, tenía que vivir bajo su gobierno. Dios no aceptaba el soborno, ni toleraba el abuso de autoridad. Él era el rey de su pueblo y sus líderes debían obedecer sus mandatos. El mismo Moisés no pudo poseer la tierra prometida al desobedecerle, ya que una vez Dios le habló que le hablara a la peña, pero él la golpeó, confiando más en su fuerza que en la palabra dada por Dios. Lo leemos en Número 20, del 8 al 13. Después encontramos el hecho de que el pueblo reclama un rey, rechazando el gobierno de los jueces, porque ¿saben que cada uno quería hacer lo que mejor le parecía? Eso está en Jueces 21, 25. Este anarquismo continuo nació del deseo de imitar a los otros pueblos. Siempre tenemos la misma tendencia, imitar al mundo. Y llevaron a cometer tremendos disparates, el cual le llamamos petición democrática. Sí, porque fueron delante de Samuel a pedirle un rey, rechazando al juez, para imitar a los otros pueblos. A Samuel no le gustó la petición, pero fue y le consultó al jefe, a Jehová. En 1 Samuel 8, 19 leemos, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá adelante. Quiere decir que el pueblo quería imitar a los otros pueblos. El pueblo de Dios estaba desechando el reinado de Dios por medio de los jueces para poner un rey humano y establecer una monarquía que se adaptara a la teocracia divina. Pero Dios le hizo ver al pueblo, por medio de Samuel, que grandes serían las consecuencias de poner un rey. Pero frente a la insistencia del mismo, Dios aceptó complacer el deseo de la mayoría y aunque sabía que esto le llevaría al fracaso, le dejó comprobar para que tuvieran rey y se apartaron de su señorío para buscar un rey terrenal. Vamos a leer 1 Samuel 8:11. Y dijo, este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente a caballo para que corran delante de sus carros. O sea, le advirtió las consecuencias de un rey. Después le dijo, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Entonces Samuel nombró a Saúl como primer rey, pero dejándose llevar por la voz del pueblo y no la de Dios, cometió serios pecados y errores. Ahí está en 1 Samuel capítulo 15, que lo deben de leer. Al ver Dios la conducta de Saúl contraria a sus mandamientos, Dios lo desechó y entonces puso en su lugar a David. Notemos que, pese a que habían reyes, Dios todavía intervenía cuando sus siervos no hacían lo que él había determinado. Muchas veces desechó a aquellos reyes que se apartaban de su palabra, entregándolos al fracaso y cautiverio. Hermanos, amigos, en la teocracia Dios gobierna con mano fuerte, gústele o no le guste al hombre. Él tenía que hacer el pueblo lo que Dios ordenaba. La teocracia divina es un gobierno firme, aunque en el mismo se respeta el derecho de elección del hombre. Algunos afirman que era una dictadura, pero tengan cuidado. La palabra dictadura significa gobierno por la fuerza, pero el gobierno de Dios
Se diferencia de la dictadura en que el hombre se puede rebelar contra su creador y romper las reglas del juego, porque tiene libre albedrío y puede establecer otros criterios, como lo hizo el pueblo de Israel a lo largo de su historia, cuando desechó a los jueces y en muchas ocasiones los reyes desobedecieron la voz de Dios. Dios actúa en su soberanía, no discute con nadie sus pautas. Él ordena esperando que su pueblo le obedezca. No espera órdenes nuestras para actuar. Siempre el hombre juzga y opina mirando la apariencia, lo que hay por fuera. Pero Dios va mucho más allá. Él mira desde adentro. Fue por ello que Samuel, cuando fue a escoger un rey de los hijos de Isaí, se fijó en los más grandes y más fuertes. Pero Dios le dijo que no es lo hermoso de su parecer, pues el hombre mira lo que hay fuera, pero Dios mira lo recóndito del corazón y de los pensamientos. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Nuestro deber dentro de esta teocracia es obedecerle. Él habla y apela a la obediencia, a la sujeción voluntaria. Cuando el hombre impone por la fuerza sus leyes y caprichos, entonces crea una dictadura impositiva y coactiva, de la cual no hay cómo escaparse. Sin embargo, Dios nos somete a su teocracia apelando a nuestra voluntad, humildad y sujeción. Uno es libre de aceptar su dominio o rebelarse contra él. Uno es libre de vivir bajo el reino de Dios o bajo el reino del diablo. Es algo que no se impone, sino que se escoge y acepta voluntariamente. Dios, al hablarle a Moisés, le dijo: si mi pueblo hiciera lo que yo le mando, yo seré Jehová, los cuidaré, os bendeciré y les daré larga vida. Así que Deuteronomio 11:22 dice: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entregó. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. En el estudio de la Biblia, principalmente del pueblo de Israel, encontramos continuamente promesas divinas de protección. Si somos fieles a sus mandatos, Él nos protegerá. Y como dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nunca vemos a Dios imponiéndole al hombre sus deseos, aunque Él lucha con la naturaleza humana, pero siempre deja al hombre a tomar su propia decisión, escoger entre servirle o dejarle. El mismo Josué exclamó en una ocasión, hablándole a su pueblo rebelde: mirad qué dioses vais a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hablemos de la teocracia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se estableció las bases de un gobierno similar al del pueblo judío. En la iglesia, la teocracia se hace real y visible a través de un ministerio más amplio, que incluye la redención y la dirección permanente del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dios constituye a Jesús como Rey y Señor. Por eso se le llama el Kyrios, que significa soberano. Jesús proclama un reino, y todos aquellos que quieran entrar al reino deben confesarle y aceptarle como Señor, como soberano, sometiéndose totalmente a su voluntad y señorío. Así que la iglesia es un gobierno teocrático en donde Cristo reina y gobierna a su pueblo por medio de su palabra y con la intervención permanente del Espíritu Santo. No vamos a gobernar su iglesia de acuerdo a las opiniones humanas o a nuestros caprichos para actuar como dueños de la iglesia. No.
Para el Señor, nuestras opiniones son nada, ya que lo que tenemos que hacer, decir y vivir está revelado por Jesús y sus apóstoles en las Sagradas Escrituras. Y sobre ese fundamento debemos edificar la iglesia. Por eso dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay dos formas de gobierno divino en la iglesia. Tenemos las dos formas para vivir en teocracia. Primero están los evangelios, los hechos y las epístolas. Allí encontramos la revelación para ser verdaderos discípulos y formar un carácter, una disciplina y una forma de estar en comunidad. El Señor le enseñó a sus discípulos cómo debían de ser, vivir y actuar. Y estos a su vez debían reproducir estas enseñanzas renunciando a su yo para someterse al señorío de Cristo. Es bueno hacer memoria que el llamamiento bíblico no es quien levanta la mano para aceptar a Cristo. Esto no es correcto, sino que el llamamiento de Cristo es: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Así que sus llamamientos fueron precisos y radicales, como lo hizo con Mateo cuando, cobrando impuestos, solamente le dijo una palabra en Mateo 9:9: sígueme. En la vida cristiana tenemos que aceptar el mandato de Cristo, nos guste o no nos guste. Él quiere que seamos cristianos de verdad, dispuestos a someternos. Porque dice la palabra que el que cree en mí será salvo y el que no cree será condenado. Así que no hay punto intermedio. Ahí está la cita. Mateo 9, del 9 a 10, Juan 3, 18 y Marcos 16, 16. Cada líder, ministro y discípulo tiene que hacer girar todas las cosas sobre las demandas de Jesucristo, el cual es la cabeza que lo rige todo. Como ministros, tenemos que hacer cumplir esta teocracia cristocéntrica. Nuestros discípulos deben aceptar sin excusa las órdenes de Jesús e imponer la palabra para que la viva y la cumplan. En el Evangelio de Mateo, y a Mateo le ordena que haga discípulos y les enseñen a guardar todas las cosas que él ha mandado. Y guardar es vivir como modelo de conducta. Si hacemos esto, seremos verdaderos discípulos. Mateo 28:20. Debemos enseñar, hablar y revelar lo aprendido con nuestras vidas. Si no obedecen a lo que le mandamos y vivimos, hay que exhortarles y reprenderles. Y si por último no aceptan, disciplinarlo. Y si aún así persisten en hacer lo que les da la gana, tristemente hay que desecharlo, como dice Tito 2:3 y 3:16. Así que el fin del gobierno de Dios es que vivamos todo lo que Él ordena. Es ahí donde encontramos la importancia de ser humilde, manso y sencillo, porque solo con estas virtudes podremos vivir bajo el reinado de Jesucristo. La segunda opción es la forma en que se debe gobernar la iglesia, que es por medio de la palabra y por medio de la guía del Espíritu Santo. Las verdades están escritas y se revelan en la palabra, pero la iluminación de estas verdades y el poder para vivirla viene por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y justicia en Juan 16:13. El Espíritu obra, confirma y opera las verdades apostólicas, impartiendo dones y capacidades para que como familia
crezcamos y vivamos esta realidad. El Espíritu es el que manda, de acuerdo al orden bíblico, para que los ministerios gobiernen. El Espíritu Santo establece a aquellos que, como en el Antiguo Testamento, bajo el gobierno de los jueces, deben dictar y ordenar cumplir las ordenanzas divinas dentro del diario vivir de la iglesia. Miren todo lo que la palabra nos enseña sobre la obra del Espíritu en la vida de la iglesia. Juan 6:63 dice que el Espíritu Santo es el que da vida. En Hechos 13:2 es el Espíritu Santo el que nos ubica, poniendo a cada miembro en el lugar que Dios desea. En Juan 16:13 enseña que el Espíritu es el que da crecimiento, el que nos guía hacia aquellas verdades necesarias que debemos enfocar como énfasis dentro del diario vivir de la comunidad. En 1 Corintios 12:13 dice que el Espíritu es el que opera dones y milagros para revelar de esta forma el poder de Dios para salvación. Fíjense lo que dice. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya sea judío, gentil, esclavo o libre, y a todos se nos dio de beber un mismo Espíritu. Después, en Hechos 16:4, que dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, Judea, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Así que el Espíritu es el que ejecuta los llamamientos y revela la dirección divina a los ministros. Es el Espíritu el que nos hace querer y cambiar muchas cosas, incluso milagros. Y después Juan 14:16 dice que el Espíritu es el que nos consuela en nuestras tribulaciones, permaneciendo para siempre por ello con nosotros, y se le llama Paracleto, que es igual a consolador. Miren Juan 14:16. Y yo les diré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Vamos a hablar del Espíritu y los ministerios. La función principal de los ministerios es hacer cumplir la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Él es el que comunica la voluntad de Dios a su pueblo, según el patrón bíblico, y a través de aquellos que son ministerios dentro de la iglesia, los cuales guían al pueblo a buscar, sentir y vivir en Cristo. Por eso Él constituye en la iglesia el cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Y en la misma existen miembros que en posición son superiores a otros, pero en función todos somos iguales. Pues la cabeza es una, y los dones operan en todos, sin distinción o privilegio. Es absurdo pensar que la iglesia puede tener 2 cabezas, ¿verdad? O que todos los miembros dependen directamente de la cabeza, lo que sería un pulpo. O que el Espíritu anule los ministerios para dar una dirección anárquica a cada cual por su lado. No. El principio del cuerpo con una cabeza es gobernarlo todo. Es una monarquía, ya que aquellos que aceptan el llamado se someten a Jesús y le entregan a Él todas las cosas para obedecer lo que Él manda. Jesús impone las órdenes, las pautas y las funciones a través de la palabra de lo que debemos seguir y hacer, porque todo el cuerpo tiene relación en posición y en unidad de función, como dice Efesios 1:21. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Por eso le ha hecho a Cristo Rey y Señor. Pablo expresa a los filipenses en el capítulo 3, versículo 16, que debemos crecer en unidad hasta que sintamos lo mismo y sigamos una misma regla. Funcionalmente, un cuerpo trabaja bajo las órdenes de la cabeza y a través de los miembros superiores se mandan las órdenes a los miembros inferiores. En la medida en que entendemos el funcionamiento de un cuerpo físico, podremos comprender y entender Primera de Corintios desde el capítulo 12, desde el versículo 14 al 28. Y entonces entenderemos la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en la vida del discipulado. ¿Cómo establecer los ministerios en la iglesia? La forma y función se revela en el libro de los Hechos. Dios escoge a los hombres. No son los hombres los que escogen los ministerios. Por ejemplo, Samuel no escogió a Saúl, sino Dios. Pero éste ejecutó las órdenes para hacerle rey, ungiéndole. Después Samuel, siguiendo órdenes del Señor, desechó a Saúl y ungió a David. También en la iglesia el Señor, por medio del Espíritu Santo, escogió a Pablo y a Bernabé, así como los ministerios de la iglesia en Antioquía, los cuales, obedeciendo al Espíritu, le impusieron las manos a Pablo y Bernabé y lo enviaron a predicar el Evangelio. Los ministerios deben ser la expresión de lo que Dios quiere y ordena. La iglesia debe gobernarse por medio de los ministerios y en relación íntima de cada hermano, ubicados cada cual en una posición de acuerdo a sus dones y capacidades dentro del cuerpo. Claro, viviendo en amor y sujeción los unos con los otros. Así que por medio de los frutos y la multiplicación se adquiere la autoridad y esta a su vez es confirmada por el Espíritu en los ministerios. En la iglesia todo sigue un proceso natural, de acuerdo al crecimiento. Y no hay fenómenos, porque la iglesia es un cuerpo funcional y evolutivo. Todo sigue un proceso lento, pero constante, que se denomina el proceso biótico. ¿Acaso al nacer un niño le sale bigote y diente a los pocos días? Imposible, ¿verdad? Y si algo así ocurriera, ¿no sería un fenómeno? ¿Un crecimiento anormal? Hay cosas que debemos hacer de acuerdo a la situación histórica que vivimos en cada momento y que no está reflejada determinadamente en la palabra. La Biblia es como un manual de medicina. Contiene todas las enfermedades, diagnósticos y tratamientos, pero no es suficiente el que uno lo tenga y lo lea para aplicarlo de forma arbitraria. Se necesita conocer la enfermedad y usar el manual de instrucción de acuerdo a esta necesidad. También la Biblia es como un mapa que nos muestra muchas rutas y pueblos, pero para llegar a cualquier punto determinado, debemos saber primero a dónde queremos llegar, para después trazar la ruta más corta. Hay cosas prácticas que no están resueltas en la Biblia, ni fueron pautadas con Jesús, y tenemos que resolver de acuerdo a la circunstancia que vivimos. Por ejemplo, el problema ha surgido por la administración de los bienes de la iglesia. Esto llevó a los apóstoles a poner diácono, cosa que Jesús no ordenó de forma directa. Pero el Espíritu Santo dirigió a los apóstoles a hacerlo cuando surgió la necesidad.
Hay muchas cosas que el Señor nos va a mostrar en su obra para que la llevemos a cabo. Y no están dentro de un marco bíblico. Hay cosas que son necesarias para la iglesia en un momento determinado que tenemos que afrontar en cada lugar. Por ejemplo, el enviar misioneros, el resolver problemas de relaciones o administración, el probar los espíritus, el discernir el tiempo de Dios para algo, el comprender las profecías, etc. Todas estas cosas las muestra el Espíritu Santo de acuerdo a las normas dejadas por el Señor. En el quehacer de la iglesia hay muchas situaciones históricas que no están enmarcadas en la Biblia y son extrabíblicas. Muchas veces tenemos situaciones conflictivas que hay que resolver y que no encontramos respuesta en la palabra. Cuando tenemos que crear estructuras o procedimientos para resolver situaciones que llamamos extrabíblicas, debemos ser conscientes que las mismas deben obedecer a situaciones circunstanciales y no podemos dogmatizarlas para el futuro, porque en tal caso la estructura terminaría oprimiendo al hombre. Así que, por ejemplo, el asunto de poner un nombre a la estructura, a la iglesia para comprar una propiedad, cuando la iglesia primitiva no tenía propiedad. Pero hoy tenemos que enmarcarnos en una estructura de personería jurídica, algo que no existía en la época bíblica. Cada situación nos lleva a buscar una solución específica y solo tiene vigencia mientras dure la problemática para la cual fue creada. Por ejemplo, adoptamos un mecanismo de trabajo en el área de los hogares, pero con el tiempo ya no es valedero, pues el método decae. Sin embargo, nos aferramos a este método más allá de lo necesario, no abriendo la puerta a otras formas de crecimiento en la iglesia. Otro ejemplo muy común es la escuela dominical, la cual puede haber funcionado muy bien por 20 años, pero de pronto comienza a decaer, porque se convierte en una rutina repetitiva de enseñanza. O el crecimiento numérico produce muchas personas en poco espacio y tiempo, lo que afecta la concentración y el aprendizaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues se proponen cambios, o sea, hacer la enseñanza no los domingos, sino cualquier día en los hogares, creando grupos de crecimiento. Pero algunos se oponen, porque consideran que la escuela dominical es vital los domingos para la salud de la iglesia, aunque cada vez está más en decadencia. Hermanos, una cosa puede ser buena un tiempo, pero puede quedar desfasada y caer en crisis en otro tiempo y demandar lo que llamamos una renovación. Porque a lo mejor no llena las necesidades de las nuevas generaciones o el crecimiento invalida el método anterior. Entonces, cuando esto ocurre, en tal caso, ¿qué vamos a hacer? Ir a la palabra. Y no encontramos apoyo para muchas de estas metodologías que imponemos por la fuerza, aunque sí nos muestra el discipulado y el trabajo por las casas y las calles. Pero no podemos aferrarnos a estructuras de crecimiento. Frente a esta realidad, decidimos que la enseñanza de la escuela dominical se administrará durante la semana y por los hogares, para dar más tiempo y profundidad al mismo, o convertir la escuela dominical en un discipulado formativo. Además, diseñamos un plan de estudio acorde a nuestro contexto cultural e histórico, enfocando problemas concretos en la formación del carácter cristiano.
Los métodos y las formas nacen de los hombres y sobre esto debemos ser flexibles y en todo caso buscar la luz de Dios en cada lugar y en cada momento específico de la historia. En la vida de la iglesia debe existir, 1, las normas doctrinales basadas en la Biblia que son de índole imperativa. 2, las normas de gobierno que deben ser ajustadas lo mejor posible al patrón bíblico, pero sin ser muy dogmático en su implementación. 3, las normas estructurales extrabíblicas que no obedecen a necesidades circunstanciales de la iglesia en cada localidad pueden modificarse y cambiarse según la necesidad social o personal que hay en el lugar. 4, las normas administrativas que obedecen a situaciones jurídicas y legales de acuerdo a las pautas que establecen las leyes en cada país o nación, tienen que ajustarse a ella. Esta área sí debe someterse a la asamblea de forma democrática para que no haya abuso económico y se vayan a tomar decisiones que por las siguientes razones tienen que considerarse. A, porque el fondo económico suplido por la comunidad debe saber y opinar sobre cómo se debe usar el mismo. Y B, porque en el manejo del dinero los ministerios deben ser muy cuidadosos, deben ser más transparentes que todos los sistemas existentes, para no caer en tentación, descrédito y codicia del diablo, como enseña la palabra. Dios tiene que guiar a su pueblo por medio de las normas fijas en su palabra y por la iluminación del Espíritu Santo a través de un orden en el cuerpo. ¿Comprendemos ahora lo que es el gobierno de Dios? No es una democracia absoluta lo que el Espíritu busca. No es el asunto si vamos o no vamos, si hacemos o no hacemos, si queremos o no queremos. Las normas existen y no hay alternativa si somos siervos del Señor. ¿Qué hacer cuando no estamos de acuerdo? Importante, ¿verdad? Puede darse el caso de que no estemos unánimes en un sentir y haya discrepancia, sobre todo en lo que debemos de hacer, y aparecen distintas opiniones que no están enmarcadas en la Biblia. En tal caso, tenemos que buscar la dirección de Dios en la unidad del Espíritu y a pesar de ello, a veces no encontramos luz de lo que deseamos emprender o hacer. Entonces, cuando no estamos claros en una proyección, en una acción, en un quehacer, debemos seguir el procedimiento que adoptó el pueblo de Israel cuando tuvieron tales problemas. No siempre vamos a tener claridad para saber qué hacer en ciertos momentos de la vida de la iglesia. Habrán situaciones en las cuales parecerá que no hay voz de Dios respecto a ciertos asuntos. Es ahí cuando viene la duda, las diferencias de opiniones y cuando hay discrepancia, porque no sabemos qué hacer. Muchos, en tales casos, llevan el asunto a la asamblea, a la decisión de la mayoría. Pero, si no hay unidad en el sentir, la asamblea se fragmentará en dos grupos y estaremos dividiendo psicológicamente a la congregación, lo cual da inicio al partidismo, como sucedió en Corinto. Por lo que Pablo ataca con toda autoridad y severidad tales acciones, poniendo orden en las diferencias de criterio mediante la búsqueda de un equilibrio en el principio
del amor. Es por eso que le escribe a los Corintios en 1 Corintios 1, 17 y le dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se venga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es salvación. El conflicto de Corintio reflejaba problemas internos de opiniones y corrientes que podían dividir la iglesia, pero el amor los mantuvo juntos en medio de la crisis. También el pueblo judío confrontó dudas o falta de revelación en algunos momentos de su historia. Y los jueces no podían decir lo que Dios no dijo. ¿Qué hacía cuando nacía la duda? Les quedaba la alternativa de ir al sacerdote, el cual tenía entre sus vestiduras sacerdotales 2 piedras llamadas el Urim y el Tumim. El sacerdote, usando estas 2 piedras, obtenía la respuesta con un sí o un no respecto a los problemas o diferentes asuntos planteados. Urim y Tumim significa luces y perfección. Son plurales e intensivos. Se encuentra referencia en Éxodo 28:30, Levítico 8:8, Número 27:21, Josué 7, del 14 al 18 y Primera de Samuel 14, del 36 al 37 y otras muchas citas más. Fue de esta forma muy parecida a la del Urim y el Tumim que usaron los apóstoles para escoger el sustituto de Judas Iscariote, ya que dice la palabra que para escoger al sustituto echaron suerte. Hechos 1:26, para ver quién ocuparía su lugar, y la suerte cayó sobre Matías. Estas 2 piedras estaban en el pectoral del sacerdote, quien siempre las cargaba, y acudiendo a ella para encontrar respuesta a cualquier problema que no se podía resolver por la vía del sentir, de la revelación o del acuerdo. Nunca los jueces fueron al pueblo para pedir opinión. Moisés nunca quiso escuchar la voz de la mayoría, y si lo hubiera hecho, jamás hubieran llegado a la tierra prometida. Esas piedrecitas eran conocidas como la voz de Dios en caso de no haber solución a problema. Con la teocracia, el Señor cerró todas las puertas al hecho de consultar a la mayoría en asuntos espirituales o funcionales. En caso de no haber claridad en la revelación, le dejó un medio para obtener respuesta. Cuando ésta no llegaba por la vía normal, entonces buscaba el discernimiento del Espíritu o las evidencias del Señor, obrando a través de las circunstancias. Saúl fue un ejemplo de lo que representa no buscar la respuesta en la forma correcta. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Que se había apartado de Dios. Y en vez de buscar la revelación de Dios en el Urim y Tumim o la profecía, fue a consultar a una pitonisa, a un espiritista. En otras palabras, Dios le había quitado a Saúl toda revelación porque lo había desechado. No hay luz para el impío. Sin embargo, él no confrontó y luchó por escuchar la voz de Dios y entender lo que Dios quería decirle. Tristemente, Saúl cayó en un mayor error: consultar una vidente, según 28 del 7 al 14 de Primera de Samuel. En Esdras capítulo 2, versículo 63, encontramos un ejemplo de cuando se consultó a Dios por medio de estas piedrecitas. El pueblo no escuchaba la voz de Jehová fácilmente, por lo que se les ordenó que no comiesen de las cosas santas hasta que hubiesen sacerdotes que consultasen
a Dios por medio del Urim y Tumim. La ley de Dios daba las normas. Así que, de necesitarse algo extra, tenían que venir por la revelación de los profetas. De no haber estos últimos revelación y existían dudas sobre la voluntad de Dios, entonces se acudía al sacerdote para consultar el Urim y el Tumim. Por medio de las piedras de su pectoral, consultaba a Dios, echando suerte, o usando cualquier otra forma que no se explique en la palabra. Jamás Dios aprobó el consultar a la mayoría en asuntos que son de trascendencia, porque Él conoce el corazón del hombre y sabe que en la mayoría siempre predomina el mal, la ambición y la codicia. El pecado por el cual Saúl fue desechado consistió en escuchar la voz del pueblo en vez de escuchar la voz de la palabra de Dios. Primera de Samuel 15:24. Y miren lo que dice. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. La iglesia tuvo el mismo patrón de gobierno en el Antiguo Testamento. Dios establece a Jesús, Señor y Rey de todos. Este escoge a 12 hombres y los capacita para que transmitan a sus seguidores sus mandatos. No por la fuerza, ni por la ley de Moisés, sino con el amor y el ejemplo. Estos discípulos se convierten en líderes que gobiernan la iglesia, nombrando a otros líderes que se multiplicarían y se extenderían. Es entonces que el Señor establece ancianos. Esto a su vez establecen diaconados, todos gobernados por el fundamento de los apóstoles. Hechos 2:42. Ellos guían al pueblo bajo la revelación del Espíritu Santo. Cuando hay dudas sobre ciertas cosas que se deben hacer, oran. Y de no haber un acuerdo unánime, el acuerdo unánime era la única forma de estar seguro de que algo era del Señor, entonces acudían a consultar al consejo de ancianos mediante asamblea. Y en casos delicados, se echaba suerte sobre el problema o la duda. Hechos 1:26. Así solucionaban las dificultades para elegir el sustituto de Judas Iscariote. ¿Por qué no hubo votación entre los 120 para presentar quién debería ser el sustituto de Judas entre los 12? El Señor nunca establecía una pauta de votación en mayoría, sino de elección en el espíritu y sujeción. ¿Por qué? Para evitar el partidismo y la lucha de poder. ¿Cómo echaron suerte en el caso de elegir al sustituto? Ellos no tenían el Urim y el Tumim, puesto que no eran sacerdotes. ¿Sabe Dios qué usaron? Pero pusieron 2 cosas sobre las cuales echaron suerte, y cayó sobre Matías. No es el hombre el que decide, ni la asamblea la que decide quién es el ministro pastor, aunque ésta sí puede ratificarlo. Es el Señor el que pone a aquellos que van a gobernar a su pueblo. No es cuestión de privilegio o preferencia o tráfico de influencia o poder económico, sino llamado por la voluntad divina de acuerdo a la necesidad del cuerpo. Los ministerios son aceptados por el fruto que emana de sus vidas, por el ejemplo, por el testimonio. El Espíritu Santo confirma el sentir a la comunidad para que ellos le den responsabilidad sobre la congregación y acepten su autoridad. Cuando no podemos resolver un problema por la palabra o la revelación del Espíritu, queda una tercera forma: consultar a Dios mediante la suerte, el Urim y el Tumim.
La mejor forma es por el sentir de la mayoría. La Biblia nos insta que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, para después establecer que en aquello a lo que hemos llegado, o sea, en lo que estemos de acuerdo, sigamos una misma regla. Filipenses 2:5 y 3:16. Y si sentimos lo mismo, podremos gobernar mejor la vida de los hermanos dentro de esta teocracia. Una de las metas de la iglesia es alcanzar la unidad del conocimiento y el sentir del cuerpo mediante la obra del Espíritu Santo. Otro problema fue la elección de los diáconos. Fue aquí que los apóstoles vieron la necesidad de encargar a otros la administración de los bienes de la iglesia para hacer más efectiva la ayuda a los necesitados y evitar murmuración. Además, a los apóstoles este trabajo les quitaba mucho tiempo para poder ministrar y enseñar la palabra y orar. Fue por ello que convocaron a la mayoría para que escogieran a 7 diáconos. Y ellos estipularon las condiciones o requisitos. Quizás esa fue una elección que hicieron en una asamblea y eligieron por voto a los 7 diáconos, pero los requisitos los pusieron los apóstoles. La palabra nos dice que se discutió el asunto para ver a qué proponía la gente. Pues la cantidad de diáconos y las condiciones fueron impuestas por los apóstoles, señalando los requisitos de acuerdo a un patrón ya establecido en la palabra de Dios. Y sin mucha polémica se nombraron a los 7 diáconos. Hemos sustituido la voz del Espíritu por la de la asamblea. En muchas ocasiones esto puede ser peligroso. Hemos hecho a los ministerios víctimas de la mayoría, la cual tiene toda la autoridad para gobernar la iglesia. Cuidado. La Biblia enseña que los apóstoles constituían a los ancianos de acuerdo a sus frutos. Ellos a su vez establecían los diáconos de acuerdo a los requisitos bíblicos establecidos. Hoy esto se resuelve con democracia. Es por ello que los ministerios no tienen autoridad para guiar a la iglesia a una vida cristocéntrica. Y algunos, imponiéndose humanamente, hacen que sus caprichos sean aceptados por la congregación, abusando de la autoridad. Dios no puso una autoridad sobre la iglesia, ni puso un gobierno democrático o autocrático. Él puso un consejo de ancianos, para que en el pluralismo de consejo se resuelvan todos los problemas. Debemos buscar vivir o entender lo que es el gobierno de Dios en el Espíritu. Necesitamos un pluralismo de ministerio bajo las normas bíblicas y la dirección de Dios que guíen al pueblo hacia una verdadera teocracia. Hay áreas en las que debemos considerar el valor de la democracia, pero debe ser en asuntos administrativos. En otras áreas debemos buscar el sentir de la mayoría de acuerdo a su madurez. Y solamente en algunas situaciones, ciñéndonos a la autoridad ministerial apoyada por la doctrina o enseñanza bíblica. Pero de esto vamos a hablar en otro capítulo aparte en el futuro. Conclusión. Hemos analizado lo que es funcionamiento teocrático en la vida de la iglesia y cómo debemos funcionar, entendiendo que en un gobierno local debe haber un pluralismo ministerial. Los asuntos administrativos deben consultarse con la asamblea, ya que los ministerios no son dueños de los bienes. Pero en el área del quehacer de la iglesia, debemos dejar que el Espíritu obre de acuerdo a la palabra y sentir del cuerpo por medio de los ministerios. Ahora
pasaremos a resolver la forma de buscar ese sentir, sin caer en una dictadura humana o en una democracia total. Pero esto lo consideraremos en próximas lecciones. Y concluyo con la meta de la iglesia, lo que debemos ser, lo que enseña la palabra. Nos dice que debemos vivir hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dios nos ayude en esta lección. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasía.com o también cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.